Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con el romance, el drama y por supuesto las mejores series y películas para suspirar. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje cinematográfico a tierras turcas, porque vamos a hablar de esas historias de amor que Netflix Turquía nos regala y que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres como yo y adoras las historias que te hacen creer en el amor verdadero, las que te roban el aliento con giros inesperados y te hacen llorar a moco tendido, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate para descubrir algunas joyas ocultas y otras que ya conoces y amas, pero que vale la pena recordar. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así serás el primero en enterarte de las nuevas recomendaciones, análisis y todo lo que tengo preparado para ti. Suscríbete que me haces muy feliz. Ahora sí, manos a la obra. Porque Netflix Turquía se ha convertido en una mina de oro para los amantes del romance. Sus producciones nos ofrecen historias complejas, personajes entrañables y paisajes impresionantes que nos transportan a un mundo diferente. Y lo mejor de todo es que muchas de ellas están disponibles con subtítulos, así que no hay excusa para perdérselas. Comencemos con una serie que seguramente ya habrás escuchado, Love 101. Esta serie es un verdadero tesoro. Nos transporta a la Turquía de los años 90 y nos presenta a un grupo de adolescentes rebeldes que intentan evitar que su adorada profesora sea trasladada. Para lograrlo, deciden emparejarla con el nuevo entrenador de baloncesto. Lo que comienza como un plan para manipular, se convierte en una conmovedora historia de amistad, autodescubrimiento y, por supuesto, amor. La química entre los personajes es palpable, la banda sonora es increíble y la trama te mantiene enganchado desde el primer episodio. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar sobre el poder del amor y la amistad, Love 101 es una apuesta segura. Además, la segunda temporada es aún mejor que la primera, así que prepárate para un maratón de emociones. Pero Love 101 no es solamente una historia de amor juvenil. Es un retrato nostálgico de una época, de la moda, la música y las costumbres de la Turquía de los 90. Los personajes, cada uno con sus propias peculiaridades y problemas, son increíblemente realistas y te conectas con ellos de inmediato. Isik, la chica rebelde con un corazón de oro, Eda, la líder del grupo, inteligente y decidida, Osman, el chico sensible y leal, Sinan, el bromista con un pasado complicado, y Kerem, el deportista con un lado vulnerable. Juntos forman un grupo inseparable que aprende a apoyarse mutuamente y a enfrentar los desafíos de la adolescencia. Y la profesora Burcu. ¡Ay, Burcu! Ella es la brújula moral del grupo, la que les enseña a creer en sí mismos y a luchar por lo que quieren. La relación entre los estudiantes y Burcu es uno de los puntos fuertes de la serie. Es una relación de respeto, admiración y cariño mutuo. Y por supuesto el romance entre Burcu y el entrenador Kemal es la guinda del pastel. Un romance improbable, pero que te roba el corazón desde el primer momento. Si aún no has visto Love 101, corre a verla. Te prometo que no te arrepentirás. Sigamos con Medianoche en el Pera Palace. Esta serie es una mezcla fascinante de romance, misterio e historia. Nos cuenta la historia de Esra, una joven periodista que es enviada a cubrir la reapertura del legendario Pera Palace Hotel en Estambul. Durante su estancia, descubre que el hotel guarda un secreto oscuro y que ella está conectada con eventos del pasado. Esra viaja en el tiempo y se ve envuelta en una conspiración que podría cambiar el curso de la historia de Turquía. En medio de todo este caos, encuentra el amor en un hombre misterioso y atractivo. La ambientación es espectacular, el guión es inteligente y las actuaciones son impecables. Medianoche en el Pera Palace es una serie que te atrapa desde el principio y te transporta a un mundo de intriga y romance. Si te gustan las historias con un toque de fantasía y un romance prohibido, no te la puedes perder. Pero más allá de la trama principal, Medianoche en el Pera Palace es un homenaje a la historia y la cultura turca. El Pera Palace Hotel, un edificio emblemático de Estambul, es el escenario perfecto para esta historia de viajes en el tiempo y conspiraciones políticas. La serie recrea con detalle la atmósfera de la época, desde la vestimenta y la decoración hasta la música y las costumbres. Y el personaje de Esra es una guía perfecta para descubrir los secretos del hotel y la historia de Turquía. A través de sus ojos nos adentramos en un mundo de intrigas palaciegas, espías internacionales y héroes anónimos.
El romance entre Ezra y Alit, el misterioso hombre del pasado, es otro de los puntos fuertes de la serie. Un romance prohibido por el tiempo, pero que te hace creer en el destino y en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La química entre los actores es innegable y te mantienen enganchado a su historia desde el primer momento. Además, la serie plantea preguntas interesantes sobre la identidad, el pasado y el futuro. ¿Podemos cambiar la historia? ¿Estamos predestinados a repetir los errores del pasado? ¿Qué papel juega el amor en nuestras vidas? Si buscas una serie que te entretenga, te haga pensar y te transporte a un mundo diferente, Medianoche en el Pera Palace es una excelente opción. Otra serie que ha conquistado corazones es Ethos. Aunque no es estrictamente una historia de amor tradicional, Ethos explora las conexiones humanas y las relaciones interpersonales de una manera profunda y conmovedora. La serie sigue las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno luchando con sus propios problemas y buscando un sentido en la vida. A través de sus interacciones, la serie explora temas como la religión, la identidad, la clase social y la salud mental. Aunque el romance no es el foco principal, las relaciones que se forman entre los personajes son intensas y significativas. Ethos es una serie que te hace pensar, sentir y reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Si buscas una serie que vaya más allá del romance superficial y explore temas importantes, Ethos es una excelente opción. Ethos es una serie que desafía las convenciones y te obliga a salir de tu zona de confort. No es una serie fácil de ver, pero es una serie que te recompensa con una visión profunda y conmovedora de la sociedad turca contemporánea. Los personajes son complejos y contradictorios, y sus historias te hacen reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios. Merim, la joven que busca ayuda psiquiátrica por sus ataques de pánico; Peri, la psiquiatra secular que lucha con su propia fe; Yasin, el imán que intenta conciliar la tradición y la modernidad; Ruiye, la mujer de la limpieza que busca su lugar en el mundo. Cada uno de estos personajes representa una parte diferente de la sociedad turca, y sus interacciones revelan las tensiones y contradicciones que la atraviesan. Aunque el romance no es el tema central de la serie, las relaciones que se forman entre los personajes son fundamentales para su desarrollo. La relación entre Merim y Peri, por ejemplo, es un ejemplo de cómo dos personas de mundos diferentes pueden encontrar un terreno común y ayudarse mutuamente a crecer. La serie también explora el impacto de las redes sociales en nuestras vidas, la importancia de la salud mental y la necesidad de conectar con los demás. Si buscas una serie que te desafíe, te haga pensar y te conmueva, Ethos es una excelente opción. No podemos hablar de historias de amor turcas sin mencionar Fatma. Aunque es un thriller dramático, la historia de Fatma también tiene un componente romántico subyacente. Fatma es una limpiadora que se convierte accidentalmente en una asesina mientras busca a su marido desaparecido. A medida que se adentra en el mundo del crimen, descubre su propia fuerza y determinación. Aunque la historia de amor no es el centro de la trama, el amor que Fatma siente por su marido es la fuerza que la impulsa a seguir adelante. Fatma es una serie oscura e intensa, pero también es una historia de supervivencia y resiliencia. Si te gustan los thrillers con personajes complejos y una protagonista femenina fuerte, Fatma te encantará. Fatma es una serie que te mantiene al borde de tu asiento desde el primer episodio. La historia de una mujer aparentemente indefensa que se transforma en una máquina de matar es fascinante y perturbadora. La actuación de Burcu Biricik en el papel de Fatma es simplemente impresionante. Ella logra transmitir la vulnerabilidad, la desesperación y la determinación de su personaje de una manera que te hace sentir empatía por ella, incluso cuando comete actos horribles. La serie también explora temas como la violencia doméstica, la discriminación y la marginación social. Fatma es una víctima de un sistema que la ha ignorado y maltratado durante toda su vida. Su transformación en asesina es una forma de rebelarse contra ese sistema y de tomar el control de su propia vida. El amor que Fatma siente por su marido es la fuerza que la impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Ella está dispuesta a hacer cualquier cosa para encontrarlo y para vengar su desaparición. Aunque la serie es oscura y violenta, también tiene momentos de ternura y humanidad. La relación entre Fatma y algunos de los personajes que se cruzan en su camino, como el joven policía que la investiga, revelan su lado más vulnerable y humano. Si buscas una serie que te intrigue, te conmueva y te haga reflexionar sobre la justicia y la venganza, Fatma es una excelente opción.
Ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de una película que te dejará con una sonrisa en el rostro, Magnolia. Esta película es una comedia romántica que sigue la historia de una mujer joven y ambiciosa que trabaja en una empresa de marketing. Un día, conoce a un hombre mayor y adinerado que le ofrece un trabajo tentador. A medida que trabajan juntos, se enamoran, pero su relación se ve amenazada por las diferencias de edad y sus diferentes estilos de vida. Magnolia es una película divertida, encantadora y conmovedora. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te mantiene enganchado hasta el final. Si buscas una comedia romántica ligera y entretenida, Magnolia es una excelente opción. Magnolia no es solo una comedia romántica, es una reflexión sobre las relaciones intergeneracionales y los desafíos de encontrar el amor en el mundo moderno. La película aborda temas como la ambición, el éxito, la soledad y la búsqueda de la felicidad. La protagonista, Denise, es una joven ambiciosa que está dispuesta a hacer cualquier cosa para triunfar en su carrera. Sin embargo, su ambición la ha aislado de los demás y la ha hecho sentir sola. El protagonista masculino, Rafe Bey, es un hombre mayor y adinerado que ha logrado todo lo que se ha propuesto en la vida. Sin embargo, también se siente solo y busca una conexión significativa con alguien más joven. La relación entre Denise y Rafe Bey es improbable, pero también es profundamente conmovedora. A pesar de sus diferencias de edad y sus diferentes estilos de vida, ambos encuentran en el otro algo que les falta en sus propias vidas. La película también explora el papel del dinero en las relaciones y la importancia de encontrar el equilibrio entre la ambición y la felicidad. Si buscas una comedia romántica que te haga reír, te conmueva y te haga reflexionar sobre la vida, Magnolia es una excelente opción. Otra película que te recomiendo es Leila Everlasting. Esta película es una comedia negra que explora las complejidades del matrimonio y el amor. La película sigue la historia de Adem, un hombre casado que se enamora de una joven y hermosa mujer llamada Nergis. Adem decide matar a su esposa, Leila, para poder estar con Nergis, pero las cosas no salen según lo planeado. Leila Everlasting es una película divertida, ingeniosa y provocadora. La película te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, el matrimonio y la infidelidad. Si buscas una comedia negra con un toque de romance, Leila Everlasting te encantará. Leila Everlasting es una comedia negra que te hará reír a carcajadas, pero también te hará reflexionar sobre los aspectos más oscuros del amor y el matrimonio. La película aborda temas como la infidelidad, la obsesión, la manipulación y la muerte con un humor ácido y provocador. El personaje de Adem es un hombre egocéntrico y obsesionado con la juventud que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su plan para matar a su esposa Leila es tan absurdo como ingenioso, y la forma en que las cosas se complican a lo largo de la película es hilarante. El personaje de Leila es una mujer fuerte y decidida que no está dispuesta a ser víctima de las ambiciones de su marido. Ella se defiende con uñas y dientes, y la forma en que lo hace es a la vez divertida y conmovedora. El personaje de Nergis es una joven hermosa y seductora que utiliza su encanto para manipular a los hombres. Sin embargo, también es una víctima de sus propias ambiciones, y la película explora su lado más vulnerable y humano. Si buscas una comedia negra que te haga reír, te sorprenda y te haga reflexionar sobre las relaciones humanas, Leila Everlasting es una excelente opción. Y para finalizar este recorrido por las historias de amor turcas, te recomiendo 7 Prisoners. Aunque no es una historia de amor en el sentido tradicional, esta película explora las conexiones humanas y la empatía en circunstancias extremas. La película sigue la historia de Mateus, un joven que acepta un trabajo en un depósito de chatarra en Sao Paulo. Pronto descubre que está atrapado en una red de explotación laboral y que su jefe, Luca, es un hombre cruel y despiadado. A medida que Mateus lucha por sobrevivir, desarrolla una extraña relación con Luca. 7 Prisoners es una película poderosa e impactante que te hará reflexionar sobre la injusticia social y la importancia de la dignidad humana. Aunque la historia de amor no es el foco principal, las conexiones que se forman entre los personajes son intensas y significativas. 7 Prisoners es una película que te dejará sin aliento. La historia de Mateus, un joven que es explotado y humillado por su jefe, es desgarradora y te hace reflexionar sobre la realidad de la esclavitud moderna. La película aborda temas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. El personaje de Luca es un hombre cruel y despiadado que se aprovecha de la vulnerabilidad de sus empleados.
Sin embargo, también es un producto de un sistema que lo ha oprimido durante toda su vida. La relación entre Mateus y Luca es compleja y ambivalente. A pesar de que Luca es su opresor, Mateus también siente una extraña empatía por él. La película plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad individual y la responsabilidad social. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sobrevivir? ¿Qué podemos hacer para combatir la injusticia social? Si buscas una película que te impacte, te haga reflexionar y te inspire a luchar por un mundo mejor, 7 Prisoners es una excelente opción. Hemos llegado al final de este viaje por las increíbles historias de amor que nos ofrece Netflix Turquía. Espero que hayas disfrutado de estas recomendaciones y que encuentres alguna que te haga suspirar y creer en el poder del amor. Recuerda que hemos hablado de Love 101, una historia de amistad y amor adolescente, Medianoche en el Perapalace, un romance con un toque de misterio y viajes en el tiempo, Ethos, que explora las conexiones humanas en Estambul, Fatma, un thriller con un amor subyacente, Magnolia, una comedia romántica encantadora, Leila Everlasting, una comedia negra sobre el matrimonio y 7 Prisoners, una película sobre la dignidad humana con conexiones intensas entre sus personajes. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a ver alguna de estas series o películas. Me encantaría saber tu opinión sobre estas historias. ¿Has visto alguna de ellas? ¿Cuál es tu favorita? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus recomendaciones. Me encanta leerte. Y antes de despedirme, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos amantes del romance y suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.